a una conversación que estamos buscando hace varios días, que es realmente importante. Está en línea desde España África González. África, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por encontrar un espacio para dedicarnos unos minutos. Digo, para entendimiento de mi audiencia, usted preside la Sociedad Española de Inmunología, es catedrática de Inmunología en la Universidad de Vigo. Vengo siguiendo las entrevistas y algunos de los trabajos suyos que se han publicado. Y quería pedirle en principio su lectura a este momento de lo que es la característica del COVID-19 y por qué alguna apreciación de las diferencias de impacto que existen entre distintos países y comunidades. Muy bien, bueno, un poco por empezar, realmente, bueno, esta pandemia nos ha llegado de forma muy brusca a todos los países y realmente estamos viendo un comportamiento que en general es bastante similar en muchos de ellos. Concretamente, bueno, en Europa, entrando con mucha fuerza en Italia, posteriormente, bueno, en España, Francia e Inglaterra, ya se están viendo también la cantidad de casos, por ejemplo, que en Inglaterra incluso ha superado al resto de países aquí en Europa. Por otra parte, también hubo algunos países que determinaron o que también tuvieron suerte en el sentido de que los primeros contagios se detectaron muy pronto y en gente joven y cerraron y confinaron y estudiaron a esas personas muy pronto, como ha podido ser pues el caso de Alemania o en el caso también de Corea. Portugal también ha tenido determinó también el cierre durante unas semanas y claramente el tiempo en el que se tomó esas decisiones fue muy importante para parar la pandemia en un determinado tiempo. Pero claramente es muy difícil poner barreras a un virus que se transmite a través de las gotículas cuando estamos hablando entre unas personas y otras y el gran poder de contagio que ha tenido. Las buenas noticias son que el sistema inmunitario funciona y que entre el 80 y 85% de las personas desarrollan o muy pocos síntomas o asintomáticos. Hoy, de hecho, ayer por la tarde se supo un estudio que se está haciendo aquí de análisis de anticuerpos de las personas que han pasado la enfermedad y se ve que aproximadamente entre un 30 y un 35% de las personas lo han pasado de forma totalmente asintomática. Eso, por una parte, está bien en el sentido de que su sistema inmunitario es capaz de protegerlos, pero por otra parte es gente que ha podido estar infectando a otras personas durante un tiempo sin ellos saberlos. El poder detectar pronto a todos los contactos a partir de una persona contagiada creo que es una de las tareas que se deben de hacer y de hecho, bueno, pues distintos países están abordando ese tema actualmente. Bien, ahora, ayer mirando una compatriota suya, Isabel Rodríguez Barraquer, que actualmente está en la Universidad de California, dice que la mayoría de los test utilizados para estudios de cero prevalencia de SARS-CoV-2 han sido calibrados a partir de muestras de pacientes en hospitales, lo que podría llevar a que la carga de anticuerpos sea mucho mayor, de modo que una parte importante de las personas que pasaron por la enfermedad de modo leve asintomática quizás no sean detectados. ¿Será este un tema para analizar y corregir? Es un tema muy interesante. Vamos a ver, el estudio que se ha hecho en España de seroprevalencia se ha hecho con 64.000 personas de toda España. Se hizo por el Instituto Nacional de Epidemiología, viendo una distribución por las distintas comunidades autónomas, la población que había, el rango de edades, etcétera, y se ha hecho en población completa, o sea, en España, buscando un porcentaje que fuera representativo de toda la sociedad española. Es verdad que lo que se ha publicado, trabajos que están publicados, vemos algunas contradicciones, pero pueden explicarse de distintas maneras. Por una parte, hay muchos test distintos. Hay algunos test de distintas casas comerciales que incluso algunos no dicen frente a qué parte del virus va dirigido el test, si es para la proteína S o frente a otras proteínas. También algunos pueden dar croreacción
con coronavirus previos, porque las proteínas que se ponen pueden ser parte comunes entre unos coronavirus y otros. Hay otros test que se hacen en los propios institutos, los que llamamos in-house. Muchos de ellos, algunos de ellos son muy sensibles, como pueden ser técnicas de ELISA. Entonces, esto sí que podría estar dando diferencias entre unos y otros. Con respecto a si es población hospitalaria o... ha habido 2 trabajos muy recientes, uno de ellos hecho solamente en personal sanitario, donde se ha visto que la mayoría del personal sanitario ha desarrollado anticuerpos de forma eficaz y en un 98% incluso con anticuerpos neutralizantes. Por tanto, eso es una buena noticia. Sin embargo, ha salido también otro trabajo en personal convaleciente, es decir, pacientes que estuvieron en el hospital y aunque detectan niveles más bajos de anticuerpos, también en prácticamente casi todos ellos ven también anticuerpos neutralizantes. Por tanto, aunque hay diferencias y en los artículos y en los que se está publicando que puede ser explicado a muchos de estos elementos que estoy comentando, lo importante es que las personas que pasan la enfermedad, en la gran mayoría de ellos desarrollan anticuerpos que persisten, no sabemos cuánto, eso es algo que tendremos que ver, cuánto tiempo persisten estos anticuerpos. Lo que se sabe de otras infecciones como el SARS y el MERS es que el periodo de mantenimiento de esos anticuerpos pueden estar en torno incluso 2-3 años, pero hay otra parte de la inmunidad que no estamos hablando y que es realmente también muy, muy importante aquí, que son los linfocitos T. Los linfocitos T son unas células que se activan, hay varios tipos, unos que ayudan y otros que matan células infectadas. Bueno, pues se ha detectado que hay linfocitos que se activan frente al virus. Y por tanto ya no solo tenemos la inmunidad de los anticuerpos, que es una parte de la inmunidad, sino que también tenemos células T específicas frente a partes del virus. Esa capacidad de protección y la memoria que tenemos de esas células, estamos ahora mismo en un corto plazo de la pandemia. Necesitamos más tiempo para ver si efectivamente esta memoria cuánto dura, si esta memoria va a proteger en nuevos brotes, pero que realmente tenemos inmunidad tanto celular como humoral, eso está descrito y corroborado por varios estudios. Bien, ¿cómo es el tema de la inmunidad cruzada del que también tanto se ha estado hablando? La inmunidad cruzada es algo que ya conocemos los inmunólogos desde hace mucho tiempo. De forma puede ser por varios motivos que el virus sea el mismo y que haya cambiado un poco y que tengamos protección previa frente a ese virus, aunque ahora se haya modificado. Eso ocurre concretamente pues con el virus de la gripe, que no perdemos, aunque el virus cambie, no perdemos completamente la protección. Pero cuando se habla más de cross-protección es cuando virus que son parecidos, pero no son iguales, comparten algunas proteínas, algunos elementos en la membrana, de forma que anticuerpos que ya teníamos o linfocitos que ya teníamos frente a esos otros virus pueden proteger de este virus nuevo. Tenemos que saber que hay ahora mismo, se han descrito 7 coronavirus, de los cuales 4 producen lo que conocemos como el catarro común. Estamos expuestos habitualmente en épocas de invierno a esos coronavirus. Muchos de nosotros ya tenemos, como digo, esa inmunidad frente a ese coronavirus. Bueno, pues se ha visto que tanto células como anticuerpos frente a esos del catarro común reconocen también al SARS. No sabemos el grado de protección frente a ello, pero sí que se ha descrito que personas que estuvieron expuestas a catarros comunes sí que detectan este nuevo virus. Y eso son buenas noticias, porque podría estar dando cierto grado de inmunidad a las personas frente al SARS-CoV-2. Claro. Ahora, ahí viene un tema que para mí es importantísimo aquí en Argentina. Usted sabe que en Argentina estamos transitando esto con un nivel bajísimo en cuanto a
a cualquier comparativo que se haga, aún con países próximos como Chile o como Brasil o como Perú, ¿no? Una de las cosas que he escuchado bastante decir, aunque nadie lo pone en negro sobre blanco, pero sí he hablado con profesionales, infectólogos, inmunólogos en Argentina, es que en Argentina esto podría explicarse por haber mantenido Argentina en su calendario de vacunación la vacuna BCG. E inclusive sé que hay varios estudios en Europa que están analizando esta cuestión. ¿Usted lo ha podido evaluar eso? El tema de la vacuna BCG es un tema interesante, pero le voy un poco a comentar. La vacuna BCG, que no protege completamente de la tuberculosis pulmonar, protege sobre todo de las formas más graves y sistémicas de la tuberculosis. No todos los países ya la están utilizando precisamente por esta digamos, falta de suficiente eficacia frente a la tuberculosis pulmonar. En muchos países dejó de emplearse y efectivamente se pensó que la BCG podría de alguna forma estar protegiendo. Lo que se sabe es que la BCG también puede activar una parte de la inmunidad que se conoce como innata y que puede activar una especie de entrenamiento en unas células que son como son células fagocíticas, como son los macrófagos, de forma que es como que a los soldados los estuviéramos armando mejor, ¿no? El macrófago o el soldado es el mismo, pero le estamos dando pues más capacidad de respuesta. De forma que ese macrófago que está más activo precisamente por esa vacuna de la BCG, pero de forma inespecífica, sería capaz de responder mejor frente a otras infecciones. No necesariamente solo la producida por COVID-19, sino frente a otros patógenos e incluso otras vacunas. Eso se ha descrito no solo para la BCG, sino también para algunas otras infecciones y también el efecto de algunos adyuvantes de las vacunas. Por tanto, esto es algo que se ha analizado y de hecho nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología también lo comentamos aquí en España, lanzamos en una nota de prensa la posibilidad de que por lo menos se evaluara esta posibilidad, dado que algunos países, inclusive pues Australia, también estuvo planteándose la utilización de la vacuna. En nuestro país esta medida aún no se ha adoptado. Y yo creo que habrá que hacer estudios verdaderamente epidemiológicos para ver si efectivamente comparando personas vacunadas y sin vacunar con la BCG, si este efecto de inmunidad entrenada inespecífica realmente es tan eficaz como lo que nosotros, digamos, postulábamos que se podría por lo menos intentar, ¿no? Bien. Doctora, si me permite, un cálido abrazo a la distancia cruzando el Atlántico. Gracias por toda la ilustración y el tiempo que nos ha dedicado, es muy amable. Pues muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la doctora África González, te cuento brevemente porque